Sea tan amable de localizar esta porción de la Escritura y déjeme leerla en voz alta mientras usted me sigue con su vista en la palabra. Juan 8, versículo 12. La palabra de Dios dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuevamente lo leo, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cierre sus ojos y oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos leerla y juntos aprender, desde el más pequeño hasta el más grande, el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre, a concentrar nuestra atención y a entender a qué te estabas refiriendo cuando dijiste estas palabras: yo soy la luz del mundo. Apocalipsis 22, versículo 5, donde en ambas citas se nos describe cómo es el cielo, cómo es esa nueva tierra donde todos los creyentes estaremos morando con Cristo por la eternidad. Y Juan nos dice lo siguiente: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero, Cristo Jesús, es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y Apocalipsis 22, 5 describe a detalle el cielo y nos dice algo muy particular: no habrá allí más noche, y no se tiene necesidad de luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. De estos dos pasajes, hermanos, en Apocalipsis y la conexión con Génesis, capítulo 1, podemos afirmar que la gloria de Dios desde el comienzo ha estado iluminando este mundo. Pero además la gloria de Dios también iluminará por toda la eternidad cuando estemos allá en la patria celestial. Y el Cordero, o sea, Cristo Jesús, es esa luz, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. Por lo cual el pueblo de Dios ya no debe estar buscando una lámpara, ni siquiera debe estar buscando el sol, y mucho menos allá en el cielo, porque Dios mismo con su gloria ilumina todo a su alrededor. Entre estas dos menciones, hermanos, vemos cómo Jesús ha estado presente siempre. En ambas escenas estuvo ahí presente. En el principio estuvo como el agente mismo de toda la creación, porque dice la palabra que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y por su voluntad es que existen. Pero también en la segunda mención en Apocalipsis vemos a Jesús sustentando por toda la eternidad todo y a todos con su luz, porque Jesús es la luz del mundo. De otra manera, podemos entender que Cristo vino al mundo en medio de una densa oscuridad, donde se necesitaba que una luz brillara en las tinieblas, y vemos que ahí es donde llega Jesús. Y por eso hoy quisiera que juntos contestáramos esta pregunta: ¿quién es realmente Jesús? Y para ello vamos a meditar en una de esas afirmaciones que Jesús hace de sí mismo, de su persona, y que están registradas en el Evangelio de Juan como los yo soy de Jesús. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, la palabra dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y mire, esta afirmación es la segunda afirmación de acuerdo a los 7 yo soy de Jesús en el orden cronológico. Y Jesús la está haciendo en el contexto de una celebración importante para el pueblo judío. ¿Y cuál es esa celebración? La fiesta de los tabernáculos. Usted puede abrir la palabra en Juan capítulo 8 y empezar a ver conmigo el contexto en el que Jesús, con valor, con autoridad, hace esta declaración. Y esta celebración, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes sepan en qué consiste, pero sería bueno que usted y yo aprendiéramos un poco el día de hoy el contexto. Y aunque yo no soy muy partidario de dar mucha historia y muchos datos, porque a veces no lo recordamos, creo que en este caso, hermanos, va a ser la excepción. Porque le pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen en qué consiste la fiesta de los tabernáculos? No me sorprende, hermanos, no muchos lo sabemos porque somos de otra cultura. Si fuéramos judíos, pues entenderíamos
que la fiesta de los tabernáculos consiste en recordar ese momento donde el pueblo fue guiado por Dios a través del desierto con una columna de fuego y con una nube que también los cubría del calor. Pero para eso entonces me di a la tarea de estudiar. Y en esta fiesta de los tabernáculos, hermanos, se conmemoraba esa protección que Dios dio a su pueblo a través del desierto, pero sobre todo a causa de los egipcios en el Mar Rojo. Y guió al pueblo a través de muchos años por el desierto, cada día renovando su protección y su promesa. Y en esa fiesta, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos, hasta el día de hoy, los judíos lo que hacen, pues es organizarse para construir en su patio trasero o en su patio delantero como una especie de tienda de campaña, como una tipo de chocita, porque en ese momento cuando Dios los llevó por el desierto, ellos no tenían una casa para habitar, entonces tendían sus tiendas, se metían y sabían que afuera iba a estar esa columna protegiéndolos que simbolizaba la presencia de Dios. Y cada cierto tiempo al año ellos recordaban esta fiesta de los tabernáculos. Dormían, comían y vivían en esas chozas, recordando cómo el Señor les proveyó y cómo el Señor protegió, no a ellos, sino a los antepasados. Pero esa promesa para ellos estaba presente todavía, porque sabían que Dios seguía siendo el Dios de su pueblo. Entonces, algo particular de esta celebración era que había unos postes muy altos. Dicen, según los estudiosos, que aproximadamente de una altura de 21 metros. Y cada poste tenía en la parte más alta 4 enormes lámparas que tenían que llenarse con 19 litros de aceite para que cuando viniera el momento entonces se prendiera ese aceite, se alumbraran esos postes y toda la ciudad estuviera gozando de la luz. Y entonces Jesús, hermanos, en medio de esa celebración tan particular y tan significativa, es que aprovecha ese momento. Y les dice, ustedes pueden alumbrar Jerusalén con esta fiesta, subiendo a esos postes los sacerdotes, vaciando el aceite y prendiendo el fuego. Pero Jesús dice, yo soy la luz de todo el mundo, no solo de Jerusalén, yo soy la luz del mundo. Y la segunda parte de esa declaración es la que más llama nuestra atención, porque Jesús dice con autoridad, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hermanos, Jesús estaba no solamente desafiando las costumbres de los judíos, sino que estaba desafiándoles en su fe, porque ellos se sentían escogidos solamente por venir de cierta familia o de cierto patriarca. Pero Jesús les está diciendo, yo no me conformo solo con Jerusalén, no solamente me basta alumbrar esta ciudad, porque yo soy la luz del mundo. Y es en medio, hermanos, de esa celebración y de un lugar específico en el templo en el que Jesús se levanta, eleva su voz y con autoridad por encima de la multitud proclama, yo soy la luz del mundo. Y de esta afirmación podemos encontrar 3 respuestas a la pregunta central y son las que quiero compartir con usted en esta tarde. ¿Qué nos está diciendo Jesús al declarar y afirmar que Él es la luz del mundo? Lo primero, que Jesús es la única luz del mundo. No hay más luz, hermanos, fuera de Jesús, porque solo Jesús es la única luz de este mundo. Jesús es quien se llama a sí mismo la luz. Y no lo hace en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, no lo hace en el contexto de la celebración, sino lo hace en el contexto de la misión de Dios para este mundo, porque Jesús es parte del plan de Dios. Las profecías lo apuntaban a Él, lo señalaban a Él y lo anticipaban porque Él vino a ser la luz para un mundo en completa oscuridad. Por eso es que Isaías dice de Jesucristo, el mundo, el pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y luego empieza la descripción, y será llamado admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, hermanos, es la única luz de este mundo. Con esta afirmación podemos entender aún mejor el comienzo del Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza Juan, hermanos? Vaya a su Biblia unos pasajes atrás, Juan capítulo 1, y nos dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con todos, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya entendemos ahora a qué se estaba refiriendo Juan. No era un trabalenguas, no era un acertijo, era un mensaje que Cristo mismo le estaba revelando, y no solo a Juan, sino a esa multitud en esa celebración de la fiesta de los tabernáculos. Al decir Jesús que Él es la luz del mundo, está afirmando ser Dios. Y como Dios encarnado ha venido a este mundo y ha venido con el propósito de alumbrar a aquellos que están en oscuridad, de mostrarle el camino a aquellos que están en tinieblas, porque el propósito de Jesús es traer a toda la humanidad a los pies de Dios. ¿Y cómo lo hace? Brillando, alumbrando con su luz. Así que, hermanos, nosotros podemos entender que Jesús es la única luz del mundo. Para la oscuridad de lo falso, Jesús es la luz de la verdad. Para la oscuridad de la ignorancia, Jesús es la luz de la sabiduría. Para la oscuridad del pecado, Jesús es la luz de la santidad. Para la oscuridad de la tristeza, Jesús es la luz de la alegría. Y para la oscuridad de la muerte, Jesús es la luz de la vida. Así que, hermanos, todo lo que usted y yo necesitamos es únicamente a Jesús, porque Jesús es la luz de este mundo. Así que, como podemos ver, no hay otra luz. No podemos conformarnos con luces falsas, temporales, porque la declaración de Jesús es clara, pero también es entendible. Solo Jesús es la única luz para este mundo. La segunda afirmación, hermanos, y la segunda respuesta. ¿Quién es Jesús realmente? Jesús es la única luz para su pueblo. La segunda parte dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá siempre la luz de la vida. Hay un mundo que usted y yo estamos enfrentando a diario y que a cada uno de nosotros, sin importar nuestro contexto, donde nos desarrollamos, nos está ofreciendo cualquier tipo de distracción. Pero nosotros, que somos parte del pueblo de Dios, debemos seguir fielmente la luz de Jesús. No podemos ir tras otras luces porque no hay más. No podemos seguir otro brillo porque solamente Jesús es quien usted y yo debemos seguir y a quien usted y yo debemos obedecer. El mensaje del Evangelio es el mensaje de un pueblo que ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable. Eso es, hermanos, el mensaje del Evangelio. Un pueblo que estaba perdido, que estaba sin rumbo, que estaba condenado, y que por gracia de Dios y por la misericordia de Dios es que ahora tenemos la luz y la luz de la vida. Así que como iglesia, usted y yo estamos llamados a mostrar esa luz de Jesús. Y para ello es necesario vivir con una nueva identidad. Porque nuestra vida antes de conocer a Cristo no brillaba, no alumbraba. Pero ahora que Cristo está y Él es la luz, Él brilla a través de usted y Él brilla a través de mí. Pero sobre todo, escúchelo bien, Jesús brilla a través de su iglesia. Y nosotros tenemos que reflejar ese brillo. Tenemos que mostrarle al mundo la luz. Tenemos que mostrarle al mundo y alumbrarles el camino que es Cristo para que puedan llegar con el Padre. No nos conformemos, hermanos. No nos conformemos, hermanas, y sobre todo jóvenes, con luces falsas, temporales, que nos van a dejar perdidos, nos van a dejar a la deriva y nos van a dejar a oscuras o en tinieblas. Busquemos a Jesús, porque Él es la única y verdadera luz de este mundo y es la única y verdadera luz para su pueblo, para usted y para mí. Así que el Señor, en su gracia, nos llama a mostrar esa luz. Y no nos dice solamente, háganle como puedan, a ver cómo lo logran. No, nos ha dado, hermanos, las herramientas, las bendiciones para brillar en este mundo con la luz de Jesús. La primera herramienta o el primer regalo, su palabra. Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sin miedo, hermano, anímese. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El primer regalo con el cual podemos alumbrar y brillar en este mundo es su palabra. Si usted quiere brillar y reflejar la luz de Cristo, tiene que alimentarse a diario con la palabra de Dios, con la Biblia. Tiene que estudiarla, tiene que meditarla y hacerlo constantemente, porque para eso es lámpara a nuestros pies
y lumbrera en nuestro camino. Debemos entonces usted y yo decidir estudiar a diario la palabra de Dios. Debemos nosotros separar un tiempo para guiarnos con la enseñanza de la palabra y caminar por el camino correcto. Cuando en la oscuridad, hermanos, no tenemos luz, ¿qué pasa? Caminamos inseguros, caminamos lento, corremos el riesgo de caer, tropezar y terminar heridos o lastimados. Y hay muchos de nosotros que teniendo lámpara y teniendo lumbrera a través de la palabra, vamos a ciegas por este mundo, lastimándonos, cayendo y tropezándonos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que para brillar necesitamos estudiar la palabra. Y esta palabra nos va a guiar. Cuando usted y yo andamos a oscuras, corremos el riesgo también de perdernos, de quedar extraviados y sobre todo quedar a la deriva. Así que tenemos una lámpara, tenemos una lumbrera que es la palabra para que nuestros pasos sean firmes, para que nuestros pasos sean constantes, pero escúchelo bien, para que nuestros pasos lleguen al destino correcto donde está Jesucristo. Así que estudiemos, pero también usemos esta herramienta, este regalo que es la palabra de Dios para brillar en este mundo. El segundo regalo, la segunda herramienta es el Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos guía a toda la verdad, nos da poder y la palabra también dice que nos da valor. O sea, nos ayuda a vivir de una manera diferente a la manera de Dios. Y es el Espíritu el que nos provee la luz para que los problemas que tenemos podamos encontrar una solución. Para que esas dificultades las podamos superar. Y para que las actitudes que usted y yo sabemos que a Dios no le agradan y que en lugar de hacer brillar la luz, oscurecen la luz, pues las empecemos a dejar afuera. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que estamos usando la herramienta, estamos usando nuestra lámpara, nuestra linterna, que es la palabra, y vamos leyendo que la palabra dice que debemos dejar la ira, de dejar las malas palabras, de dejar la pereza. ¿Y qué hacemos, hermanos? En lugar de dejar eso, ¿qué hacemos? Dejamos la Biblia. El Espíritu nos está guiando a hacer un cambio, a brillar, pero nosotros nos resistimos. Nosotros queremos manejar el brillo a nuestro entender, a nuestro parecer. El Señor es el que por medio de su Espíritu Santo usa la palabra y nos muestra cómo debemos vivir, cómo debemos hablar, cómo usted y yo debemos relacionarnos, cómo debemos solucionar problemas, cómo debemos enfrentar las situaciones difíciles y complicadas de la vida. Pero lo que está fallando es que usted y yo no hacemos caso a esa luz que nos está alumbrando el Espíritu Santo. Y nos enorgullecemos y nos cerramos y endurecemos el corazón porque no queremos brillar. No queremos hacer el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Pero hay que entender que el Señor nos ha provisto de su Espíritu. Y es su Espíritu Santo mismo el que nos ayuda a brillar en un mundo en completa oscuridad. Y el tercer regalo, hermanos, pues es su pueblo, la iglesia. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16 dicen lo siguiente: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Y después dice Jesús: nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en el lugar más alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Y nos da el consejo: hagan buenas acciones. Hagan lo que me agrada. Y así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes, que está en el cielo. Así que, hermanos, también hay que ver la iglesia, el pueblo de Dios, como un regalo, como una herramienta con la cual el Señor nos capacita para brillar. Esta semana, hermanos, los voluntarios y servidores sin duda brillaron. Hicieron brillar la luz de Jesús en la vida de esos pequeños. Muchos de ellos con situaciones difíciles, con hogares divididos, con situaciones adversas, pero ya empezó a brillar en ellos la luz de Jesús. Porque este pueblo que estuvo aquí, estuvo haciendo el propósito y el llamado de Dios en esta semana. El Señor nos ha hecho a usted y a mí parte de su pueblo. Y como iglesia somos llamados a animarnos, pero también a equiparnos
a capacitarnos, siempre con el propósito de brillar con la luz de Jesús. Y entonces sí, la misión que tenemos de ser la luz del mundo, la vamos a poder cumplir. Con esto quiero decirte que la gloria y la santidad de Jesús debe reflejarse a través de tu vida. Debe reflejarse empezando por uno mismo. A veces queremos que la otra persona nos refleje a Jesús. ¿Por qué no empezamos nosotros? ¿Por qué no empezamos nosotros a brillar con la luz de Jesús y a alumbrar a esas personas que nos rodean? Dios no ha dejado este mundo a oscuras. Nos ha dejado a usted y a mí. Y nos ha dado el llamado de ser la sal, pero también de ser la luz de este mundo. Así que no solamente tenemos que ponerle sabor a la vida como la sal, sino tenemos que también ponerle el brillo, la luz para esas personas que aún andan en oscuridad. Así que estamos en este mundo nosotros con el propósito de alumbrar a aquellos que están en oscuridad, aquellos que están en tinieblas. Hace algunas semanas atrás, hermanos, creo que fueron como 2 o 3 semanas, me salí y andaba comprando algunas cosas que necesitaba Carla en la farmacia, y cuando regresé, al cerrar la puerta, me percaté de algo raro. La luna estaba demasiado brillosa. Estaba grandísima la luna y estaba muy brillosa. Y es algo raro, hermanos. ¿Por qué? Porque normalmente en julio y agosto la luna no brilla tanto. La luna brilla por septiembre, octubre y noviembre, porque empieza el otoño y los cambios y todo eso, que el clima hace que la luna entonces se vea un poquito más cerca y se alumbre más. Y me llamó la atención, hermanos, ver la luna y ver también que la noche estaba fresca, en plena canícula, una noche fresca, el cielo despejado, no había muchas estrellas, parecía, hermanos, como si ya fuera amanecer. ¿Y sabe por qué me llamó la atención? No tanto porque la luna brille, porque yo he visto las lunas de octubre, porque a mí me encantan, así en octubre, y veo la luna y resplandece, y cuando vas aquí a caminar te alumbra como si fuera de día. Pero ¿sabe lo que me asombra? Que según recuerdo yo en mis clases de primaria, la luna no tiene una luz. ¿Sí sabía eso? La luna no tiene un brillo. ¿Qué hace la luna? Se pone en un lugar específico, refleja la luz no de ella, sino del sol. Pero ¿qué tiene que hacer la luna? Estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, para que entonces la luz que no es de la luna brille a través de ella. Así somos nosotros. No tenemos luz. Usted y yo no tenemos un brillo. La luz es Jesús. El brillo lo da Él. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas y dejar que la luz de Jesús que ya está en nosotros brille, resplandezca y alumbre a los que están alrededor nuestro. No tenemos que andar, hermanos, nosotros prendiéndonos una vela, conectándonos a la luz. No lo haga. Lo único que tenemos que hacer es dejar que Cristo Jesús viva en nosotros. Eso es lo único. Y cuando hacemos eso, entonces la luz del mundo que es Cristo brilla y alumbra a aquellos que están en oscuridad. Nosotros no tenemos luz propia, pero tenemos la luz de Jesús. Debemos entonces reflejarla en cada momento, porque, hermanos, nunca sabemos quién nos está observando. Usted puede decir, no, a mí nadie me ve. No, hermano, no se crea esa mentira del enemigo. Hay mucha gente que lo está observando. Algunos de una manera más minuciosa, algunos para cosas buenas y otros tristemente para cosas no tan buenas. Pero siempre hay alguien que nos está observando y que está viendo si realmente en nosotros está brillando la luz de Jesús. Así que, hermanos, reconozcamos que Jesús es la única luz para nosotros, que somos su pueblo. Y la última afirmación y la última respuesta, ¿quién es Jesús realmente? Jesús es la única luz que debes aceptar. Juan capítulo 8, versículos del 13 al 20, yo solo por el tiempo voy a leer el verso 13 y 14, dice lo siguiente: los fariseos le dijeron, tú te estás alabando a ti mismo. ¿Cómo sabremos que dices la verdad? Jesús le respondió, aunque hable bien de mí, lo que digo es cierto, porque yo sé de dónde vine y sé también a dónde voy. Observe cómo Jesús está diciéndole a los fariseos con sus respuestas, ustedes no quieren reconocer,
pero yo soy la única luz del mundo y soy la única luz que ustedes deben aceptar. De nada sirve que suban a ese poste de 21 metros, vacíen 19 litros de aceite para que solo esa lámpara les dure esta noche, teniendo a la luz. Dicho de otra manera y contextualmente, teniendo aquí a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Pero los fariseos estaban con su cerillito, hermanos, con su vela chiquita, en lugar de ver ese faro que estaba brillando a través de ellos y adelante de ellos en la vida de Jesús. Jesús es la única luz que debemos aceptar. El evangelista Juan describe a Jesús 22 veces en su evangelio con el término luz. Y no lo hace, hermanos, porque no sabía otro término mesiánico. Lo hace porque era algo que los fariseos conocían y conocían muy bien. Porque de entre todas las personas de ese tiempo, los fariseos debían reconocer las palabras del profeta Isaías que ellos desde muy pequeños estaban estudiando en los rollos en el templo. Y entonces Juan está usando el término luz constantemente. Y Jesús está declarándose a sí mismo como la luz del mundo. Pero las afirmaciones y declaraciones de Jesús son rechazadas por aquellos que decían conocer realmente y mejor a Dios que todos los demás. Los fariseos, a causa de su corazón duro, de su orgullo y de su incredulidad, estaban rechazando la luz de Jesús. Estos hombres, hermanos, vieron a Jesús. El pasaje nos dice que hablaron con él, porque observe, le están preguntando y Jesús se da el tiempo de responderles. Escucharon a Jesús hablar, escucharon sus enseñanzas y además fueron testigos de grandes milagros realizados por Jesús, pero simplemente no quisieron aceptar la luz del mundo que es Jesús. La evidencia de la luz estaba delante de ellos, pero el prejuicio, la falta de humildad y la falta de fe hizo que los fariseos rechazaran la luz y por ende rechazaran también a Jesús. Ahora sí que para los fariseos se aplica el refrán, hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque yo realmente leo la palabra, hermanos, y me transporto en mi imaginación al momento y digo, ¿cómo fueron tan necios? ¿Cómo fueron tan ciegos? ¿Cómo fueron tan orgullosos? Y no aceptaron a Jesús, la luz del mundo. Pero luego la pregunta que confronta mi vida, ¿y tú? ¿Realmente ya aceptaste esa luz? ¿Tú estás brillando con la luz de Jesús? Porque, hermanos, a veces para ver la palabra y ver a los fariseos decimos, es que se pasaban y es que cómo eran. Pero la pregunta viene entonces para nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo está haciendo usted? ¿Está aceptando la luz de Jesús? ¿Está brillando con esa luz? Porque si no, hoy es el día que el Señor ha preparado para que usted comience a brillar y que en nuestra vida se empiece a reflejar la luz de Jesús a través de ti, pero también a través de mí. No busques, hermano, ni te conformes con luces falsas de mala calidad y que te van a dejar a oscuras, que te van a dejar en tinieblas. Más bien, acepta a Jesús. Recibe a la luz única y verdadera de este mundo que es Jesús. No hay más, no hay otro, solamente Cristo. Termino diciéndote, hermanos, estas tres afirmaciones que hemos estudiado y que se desprenden de esta declaración del yo soy de Jesús, siguen siendo importantes para nosotros. Porque aunque ya no tenemos la celebración de los tabernáculos, Jesús sigue siendo la luz de este mundo. Jesús sigue siendo la luz para su pueblo que somos nosotros. Y Jesús sigue siendo la luz que usted y yo debemos aceptar y que debemos aceptar reflejar con este mundo que nos rodea. Así que la luz de este mundo ya ha llegado. Esa luz es la única luz que nos conduce a la vida y nos conduce también a la eternidad. Así que, mis hermanos, no rechacemos la vida y la luz que Jesús nos ofrece. Tomemos la mejor y la más sabia decisión, seguir a Jesús, andar en su luz y recibir de Él entonces la vida y la salvación y sobre todo recibir la eternidad con nuestro Señor. Pero a la par hay un desafío y con esto quiero concluir, porque como iglesia, todos juntos
Necesitamos caminar con Jesús y hacia Jesús. Que Él nos alumbre y que Él nos guíe. Eso es lo que debemos hacer como su pueblo. Y para eso necesitamos nosotros seguir reflejando la luz de Jesús. El mundo que nos rodea es un mundo oscuro. Es un mundo que está en tinieblas. Y el llamado que nos está haciendo Jesús es a que no nos cansemos de llevar la luz de Cristo. Que no nos cansemos de anunciar su mensaje y sobre todo a aquellos que están en oscuridad, a aquellos que están en tinieblas a causa de su pecado y que tristemente están muertos. Nosotros podemos ir y alumbrarles. Podemos ir y hacer brillar la luz de Jesús. Pero para eso, hermanos, necesitamos recordar y necesitamos renovarnos siempre con la promesa de Jesús que está ahí en Juan 8:12. Los que me siguen no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Y cuando uno, hermano, tiene la luz, la comparte. Cuando uno realmente ya tiene ese brillo, cuando uno ya tiene ese fuego, lo lleva a aquellos que lo necesitan. Así que, hermanos, el desafío para cada uno de nosotros, como la iglesia que somos, es a alumbrar con la luz de Jesús. Todavía hay mucha gente, hermanos, que está en oscuridad, que está en tinieblas. Y usted y yo somos los responsables de alumbrarles. Le decía hace un momento, el Señor no ha dejado a este mundo a oscuras. Nos ha dejado a nosotros para que como luminares brillemos en medio de una generación que está perdida y que está a oscuras. Así que aceptemos el desafío y brillemos con la luz de Jesús. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias. Gracias porque realmente tú nos alumbraste el camino, nos mostraste, Señor, lo que nosotros debíamos recorrer para regresar a ti. Gracias, Padre, porque a través de Cristo Jesús no solamente nos alumbras, sino que nos das vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque aún estando nosotros lejos y extraviados por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, la luz de Jesús brilló y pudimos nosotros regresar a casa. Ahora, Señor, queremos como tu iglesia aceptar en serio este desafío y reflejar la luz de Jesús. Señor, no queremos brillar con otras luces falsas, temporales. Queremos brillar con la única y verdadera luz, con la luz de Jesús. Ayúdanos a que como iglesia, Padre, sigamos siendo una luz para aquellos que están en oscuridad. Que no nos cansemos, Señor, de seguir alumbrando el camino de regreso a aquellos que están lejos de ti y que a causa del pecado, Señor, están sufriendo. Ayúdanos, Padre, a alumbrarles con la luz de Jesús. Gracias. Gracias porque esta semana, Señor, tú has empezado a brillar en la vida de muchos pequeños. Y nuestra oración es que también en sus familias, en sus papás, en sus mamás, en los tíos, en los hermanos, en los abuelos, comiences también a brillar. Que esa luz, Señor, que se ha encendido en la vida desde el más pequeño hasta el más grande, no deje de brillar. Que esa luz, Señor, traiga a otros a tus pies. Esa es nuestra oración. Pero también, Señor, ese es nuestro compromiso, a seguir brillando en medio de un mundo en oscuridad. Nos ponemos, Señor, en tus manos y todo lo que vayamos a hacer, que sea guiado y que sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.